¿no? O es algo que se le olvide, es algo que no haga tan seguido, es algo que le pese, porque a veces hay cosas que nos pesan. Yo le quiero decir que la lectura de la palabra de Dios es algo que apasiona, es algo que debemos de buscar con nuestro corazón, porque la Biblia es la palabra de Dios, y cuando nosotros leemos la palabra de Dios, nos llenamos de aquello que Dios tiene para nosotros. Pero no solo es eso, sino que es parte fundamental en la vida del cristiano. Un cristiano que no lee la palabra es un cristiano derrotado. Es un cristiano que no tiene rumbo. Es un cristiano que no tiene dirección. Ese es uno de los principios básicos. Me estaba acordando ahorita cuando enseñamos un principio básico. En mi trabajo, pues gran parte del tiempo estoy frente a una computadora, y no sé si a usted le ha pasado alguna vez, pero a veces la computadora ya no quiere nada. Y le picas y le mueves y le jalas y no quiere funcionar la computadora. Y pues ya cuando estoy desesperado agarro el teléfono o el radio y le hablo a la gente de sistemas. Les digo, necesito ayuda, mi computadora no quiere funcionar ya. Y la primera pregunta siempre de la gente de sistemas, y es una pregunta que me molesta mucho, pero casi siempre le atinan, me dicen, ingeniero, ¿ya la apagó y la prendió? Le digo, no. Dice, apáguela y préndala por favor, y usted me dice a ver qué pasa. Y le apago y le prendo y jala, sin hacerle nada. Yo no sé, eso es como que un principio de la gente de sistemas. Tú apágale, resetea y las cosas se acomodan. Pues yo le quiero decir que la lectura de la Biblia es un principio de kinder para el cristiano. Y algunos de nosotros la traemos para todos lados, ¿sí? La tenemos en la entrada de la casa, la tenemos varias en los libreros. No dudo que por aquí si buscamos ahorita encontramos unas Biblias, pero no la leemos. Y yo le quiero decir que la vida devocional es necesaria para dos cosas. Número uno, para la madurez. Y número dos, para el crecimiento del cristiano. Y lo predicamos y lo compartimos, pero lo más importante, o la pregunta más importante es, ¿por qué, si sabemos que es tan importante, por qué no lo hacemos? No leemos la palabra de Dios. Yo le quiero decir lo que nos enseña 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 15 y 16, por aquí va a estar la cita bíblica. Y estos versículos me gustan mucho porque nos hablan de para qué sirve o cómo puede ser usada la Biblia. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Ese es el punto más importante. La palabra de Dios fue escrita por hombres, ¿sí? Pero fue inspirada por Dios a esos hombres. Y es útil para enseñarnos lo que es la verdad, para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Aquí es importante que entendamos dos cosas que hace la Biblia. La Biblia nos enseña y la Biblia nos corrige. La Biblia nos prepara. Las enseñanzas para la vida, para que te vaya bien en la vida, están en la palabra de Dios. Y muchas veces nosotros andamos queriéndole echar la culpa a todos, o a las situaciones, o al mundo, o a la vida, por las cosas que se están sucediendo en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestro matrimonio, cuando nosotros no hemos buscado en la palabra de Dios lo que es correcto. Pero cuando vamos a la palabra de Dios y buscamos, nos damos cuenta en muchas de las ocasiones, y yo podría decirle la mayoría de ellas, que es porque estamos desobedeciendo los principios de Dios que Él enseña en su palabra.
La Biblia es un libro de enseñanza práctica. La Biblia es un libro, escuche bien, de enseñanza práctica. Cuando nosotros no tenemos una relación personal con Jesús, cuando nosotros no hemos hecho a Jesús el centro de nuestra vida, el Espíritu Santo no está presente en nosotros. Pero cuando nosotros hacemos esa decisión de decirle: Señor, aquí está mi vida, el Espíritu Santo de Dios entra en nosotros. Y Él, una de sus tareas es precisamente que cuando tú lees la palabra la empieces a entender y la empieces a poner en práctica. Hay un libro, y por eso se llama la predicación del día de hoy así, el propósito de los proverbios. Hay un libro que es uno de mis preferidos. Y tengo una práctica en este libro, el libro de los proverbios. Los proverbios, usted lo puede encontrar después del libro de los Salmos, casi al centro de su Biblia. La lectura del libro de proverbios es apasionante. El libro de proverbios tiene 31 capítulos. Yo tengo la práctica de leer ese libro 12 veces al año. Cada mes, al inicio del mes, inicio con la lectura de ese libro y termino el mes con la lectura de ese libro. Un capítulo diario. Y usted, de veras, tiene que creerme la bendición tan grande que podemos hallar en ese libro cuando aprendemos y obedecemos. Y en eso nos vamos a concentrar el día de hoy, en el libro de los proverbios. Primero, yo le quisiera decir que el libro de los proverbios es un libro escrito por un rey muy sabio llamado Salomón. Salomón fue hijo del rey David. Y dice la Biblia que no hubo un rey en toda la historia, ni ha habido ni habrá, con la sabiduría que tuvo Salomón. Entonces, cuando usted lee el libro de los proverbios, se da cuenta que va a leer un libro inspirado por Dios y escrito por el hombre más sabio que jamás haya existido. Si usted tiene a la mano ese recurso, yo lo invito a que lo lea. Muchos de nosotros nos gusta leer y tenemos autores consentidos, ¿no? No, ya leíste el libro de este autor o de Carlos Cuauhtémoc Sánchez o de etcétera, quien sea su escritor predilecto. Pues yo le quiero decir que el libro de Salomón tiene un respaldo que ninguno de los libros de hoy en día que usted pueda tener a su acceso va a tener ese respaldo de nadie como lo podemos ver en este hombre. Le quiero decir que un día Salomón recibió la responsabilidad de parte de Dios de gobernar el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, que es el pueblo elegido de Dios, el pueblo amado de Dios. Y Salomón, siendo muy joven, recibió esa responsabilidad. Él tenía una gran responsabilidad, pero también tenía la ayuda de Dios. Siempre que Dios te dé un proyecto, siempre que Dios te dé un sueño, siempre que Dios te ponga a dirigir algo, ten la seguridad de que Él mismo te va a capacitar y Él mismo te va a guiar. Esa es la seguridad que tenemos. Y Salomón tenía ese respaldo de Dios y él iba a ser instruido y guiado por Dios. Pero fíjese qué gran honor de este hombre. Un día Salomón estaba dormido y tuvo un sueño donde Dios se le apareció y le dijo: Salomón, aquí estoy para ayudarte en lo que necesites. ¿Qué quieres que yo haga por ti? Imagínese, este hombre con ese reto delante de él de gobernar el pueblo de Dios, siendo un joven sin tener experiencia, y cómo al estar en esta responsabilidad, Dios que lo respalda, se pone en este sueño delante de él y le dice: ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que te dé, Salomón? Imagínese usted, en esta noche que usted se va a la camita en domingo, se acuesta, y en la noche Dios le habla y le dice:
David, ¿qué quieres que yo haga por ti? ¿Qué le pedirías? Carlos, Roberto, Humberto, Lupita, ¿qué harías? No, hombre, Señor, yo quiero esta casa y quiero este carro y quiero... ¿Cuántos de nosotros lo primero que vendría a nuestra mente serían cosas materiales? Señor, resuelve mi problema en mi trabajo, en mi familia, en mi empresa, en mi vida, ¿sí? Así como somos a veces los hombres como el asadón, todo nomás para acá, ¿verdad? Todo lo queremos para nosotros, para mi casa, para mi familia, para mi vida, para mi negocio. Y pues en un sueño, teniendo a Dios enfrente de nosotros, ¿cuál sería su petición delante de Dios? Bueno, ese sueño nos lo relata la Biblia y quiero que ponga mucha atención en 2 de Crónicas, capítulo 1, versículo del 7 al 12. Quiero que no pierda de vista dos cosas. Uno, Salomón era un joven. Y número dos, ¿sí? Él tenía el reto de gobernar el pueblo de Dios. Dice, esa noche Dios se le apareció a Salomón y le dijo: Salomón, ¿qué es lo que quieres? Pídeme y yo te lo daré. Dios mismo, enfrente de este joven rey, diciéndole: pídeme lo que quieras, Salomón, y yo te lo daré. Y Salomón le contestó a Dios: tú mostraste fiel amor a David, mi padre, y ahora me has hecho rey en su lugar. Salomón, como hijo, pudo ver el testimonio de un padre que cuando cumplió la responsabilidad de gobernar el pueblo de Israel, Dios siempre estuvo con él. Y él sabía que así como él estuvo con su padre, él estaba con él en ese momento. Dice: oh Señor, te ruego que sigas manteniendo la promesa que le hiciste a David mi padre, pues me has hecho rey sobre un pueblo tan numeroso como el polvo de la tierra. Él no era un secreto para él que el proyecto, que ese reto que Dios tenía, era un reto fuerte, un reto grande, gobernar un pueblo muy grande. Y fíjese lo que le pide Salomón: dame la sabiduría y el conocimiento para guiarlo correctamente, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tuyo? Fíjese lo que pidió este joven: dame la sabiduría y el conocimiento para guiarlo correctamente. ¿Qué pasaría si cada papá, cada Salomón que está aquí, porque cada padre de familia que está en este lugar es la cabeza del hogar? ¿Qué pasaría si cada día, aun y cuando Dios no se nos aparezca en un sueño, cada mañana nos arrodilláramos delante del Señor y le pidiéramos sabiduría y conocimiento para guiar correctamente a nuestros hijos, para guiar correctamente a nuestra esposa, para guiar correctamente nuestro negocio, nuestro trabajo y todas las áreas de nuestra vida? Yo le pregunto, ¿usted lo está haciendo? ¿O lo da por hecho? ¿O ni siquiera eso hacemos? Fíjese lo que Dios le dijo a Salomón: Salomón, por cuanto tu mayor deseo es ayudar a tu pueblo, y no pediste abundancia, ni riquezas, ni fama, ni siquiera la muerte de tus enemigos, o una larga vida. O sea, como no pediste para ti egoístamente, dice, sino que has pedido sabiduría y conocimiento para gobernar a mi pueblo como es debido. Fíjese cómo la oración, esa petición de Salomón, fue una petición sin egoísmo y reconociendo de quién era el proyecto, que era de Dios. Dice la Biblia que todos somos mayordomos de Dios. Cuidamos las cosas que le pertenecen a Dios. Todo lo que tenemos, aunque tenga tu nombre ahí, le pertenece a Dios. Porque dice la Biblia que todo lo que hay en el cielo, en la tierra y en el universo le pertenece a Dios.
Salomón no tuvo una petición egoísta, sino su deseo era gobernar al pueblo que era de Dios con sabiduría, porque él sabía la responsabilidad tan grande que él tenía delante de Dios en ese momento. Y mire la respuesta de Dios. Ciertamente, Salomón, le dijo Dios, te daré la sabiduría y el conocimiento que pediste. Cuando usted le pide a Dios sabiduría, Dios se lo va a dar. Porque a Dios le agrada. Y ahorita se va a dar cuenta usted que es la base de la sabiduría. ¿Por qué a Dios le agrada esto? Dice, pero también, como pediste sabiduría, dice, pero también te daré abundancia, riquezas y fama como nunca las tuvo ningún otro rey antes que tú, y como ninguno lo tendrá en el futuro. Ahorita al inicio, no sé si usted se dio cuenta que yo dije, fue el rey más sabio y el rey más sabio que habrá. Y usted, alguien me diría, Gerardo, pues si tú no conoces el futuro. No conozco el futuro, efectivamente, pero conozco la palabra de Dios y conozco el Dios que escribió esta palabra, y yo sé que Él no miente. Y la Biblia dice que ninguno tendrá la sabiduría de Salomón por el resto de la historia. Cuando usted pide a Dios algo que a Dios le agrada, Dios no tarda en cumplirlo. Pero a veces nosotros pedimos cosas que nosotros queremos, como nosotros las queremos, en el momento que las queremos, y cuando no las recibimos nos enojamos. Tenemos que pedir conforme a la voluntad de Dios y con una actitud humilde de recibir lo que Dios quiere y no lo que tú quieres. Salomón fue un hombre que tomó muy en serio el proyecto que Dios le dio. Y así como Salomón tomó en serio ese proyecto, yo te quiero decir que para Dios es muy serio los proyectos que Dios te ha dado a ti. Esa familia que tienes. Esa función en la vida para la cual Dios te hizo. Ese propósito que tuvo Dios cuando te puso en el vientre de tu madre y te mandó a este mundo. Él te mandó con un propósito. Hay algo que me impactó aquí en este versículo. La sabiduría le trajo dos cosas a Salomón que todo hombre quiere: riquezas y abundancia. ¿Cuántos de aquí quieren riquezas y abundancia? Levanten su mano. No me digan que no, porque no les van a dar. Todo el hombre en su corazón desea riquezas, desea abundancia. Y lo primero que se les vino a la mente, y por eso no quisieron levantar la mano, es un signo de pesos. La riqueza no todo tiene que ver con dinero. La riqueza más importante es la riqueza del corazón, la riqueza de Dios en tu vida, las riquezas que Dios tiene para ti de paz, de gozo, de paciencia, de los frutos del Espíritu Santo en la vida del hombre. Pero a Salomón le trajo riquezas palpables, le trajo abundancia y prosperidad en todas las áreas de su vida. Pero porque en el corazón de Salomón eso no era el primer lugar. Yo te voy a decir algo: cuando tú estás buscando en tu vida como primer lugar la abundancia material y las riquezas materiales, ¿sí?, en el amor de Dios por sus hijos, ¿tú crees que te los va a dar si sabe que eso te va a alejar de Él? Fíjese cómo Dios lo llenó de las bendiciones que Salomón no pidió, porque eso no era su prioridad. Eso fue una consecuencia que tiene una persona sabia, una persona que es llena de Dios, que tiene la presencia de Dios en su vida. La sabiduría trae riquezas y abundancia. ¿Y cuál fue el resultado?
¿Cuál fue el resultado en el gobierno de Salomón después de que él pidió esto? Después de que él fue próspero y estuvo lleno de riquezas y de abundancia. ¿Cuál fue el resultado? Segunda de Crónicas, capítulo 1, versículo 1. Salomón, hijo de David, tomó firme control de su reino porque el Señor su Dios estaba con él y lo hizo muy poderoso. Cuando Dios está contigo, Dios te da firme control en todas las áreas de tu vida. Cuando tú pones a Dios en primer lugar, como lo hizo Salomón. Cuando Dios estuvo con Salomón durante 40 años que duró su reinado, él fue un rey próspero y un rey que, así como él fue próspero, la nación fue próspera. Un hombre que buscó cerca del corazón de Dios. Salomón llegó a ser el hombre más sabio que haya existido, como lo dijimos ahorita. Y él escribió este libro. Los proverbios. Los proverbios nos ayudan, ponga mucha atención. Los proverbios nos ayudan a distinguir entre dos caminos: la senda del sabio y la senda del necio. ¿Qué es un necio? A veces hemos usado esas palabras. A veces le hemos dicho a nuestro hijo, a nuestra hija: eres un necio, eres una necia. Y no sabemos ni lo que es la palabra. Pero suena como que es algo así medio a como es nuestro hijo o nuestro amigo, aquella persona, y se la decimos, ¿verdad? Etiquetamos a las personas. Dice un diccionario bíblico que estaba leyendo ahorita en la mañana, porque me quedé con la duda, dije, no quiero decir otra cosa. Dice: una persona necia es aquella persona que siempre cree que tiene la razón y que todas las cosas que hace están enfocadas en sí mismo. Es una persona que no tiene un buen juicio y que no es prudente. Y la Biblia en el libro de Proverbios nos habla extensamente de lo que son las personas necias y de lo que hacen las personas necias, precisamente para que nosotros estemos lejos de ser o de tener una actitud necia en nuestra vida. ¿Se sintió alguien familiarizado con esto? A veces actuamos neciamente. Creemos que siempre tenemos la razón. Creemos que somos la última Coca-Cola del mundo, ¿sí? Y que por eso todo el mundo nos tiene que obedecer. Somos muy imprudentes, altamente imprudentes. Y hacemos y vivimos sin juicio. Y después estamos tristes por las condiciones en las que está nuestra vida, nuestra familia. Recuerde algo que dice la palabra de Dios: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo aquello que el hombre siembra, eso cosecha. Busque en la sabiduría del libro de Proverbios esas reglas para la vida, para que le vaya bien, para que tenga abundancia, paz y riquezas. Nuestra historia va a ser muy diferente si permitimos que la sabiduría de Dios nos guíe en las decisiones más importantes de la vida. ¿Quién de aquí quiere que le vaya bien en todo? Levante su mano. Muy bien. La sabiduría de Dios puede guiar tus decisiones para que te vaya bien en la vida. Este libro de Proverbios cubre casi todas las áreas más importantes de la vida. Mire, el libro de Proverbios nos habla de la niñez. El libro de Proverbios nos habla extensamente de la madurez, que nos hace tanta falta a muchos de nosotros. La Biblia, el libro de Proverbios nos habla de la justicia social. Es excelente. Pudiéramos hacer que todos nuestros gobernantes leyeran el libro de Proverbios y lo obedecieran. Otro gallo nos cantaría, se lo aseguro. También nos habla la Biblia de cómo debemos o cómo podemos hablar con sabiduría. Nos habla del trabajo,
¿sí? Hace mucha referencia al trabajo y a cuál debe de ser nuestra actitud en el trabajo. Nos habla de la gente trabajadora, pero también nos habla y nos dice dónde termina la gente floja. El libro de Proverbios nos habla del matrimonio. Si quieres ser un mejor esposo, si quieres ser una mejor esposa, si quieres que tu matrimonio vaya bien, lee el libro de Proverbios. También nos habla de sexualidad. A los hombres, no hay un hombre joven o adulto que esté aquí que se debe de perder, o sea, que no se debe de perder del capítulo 5, 6 y 7 del libro de Proverbios. Léalo mínimo una vez al mes. De veras, de veras. Capítulo 5, 6 y 7 de Proverbios. Y cuando vayan y lo lean, las primeras que lo van a ir a leer son las esposas, ya sé. Va a decir Gerardo que les está enseñando a mi esposo. Les va a dar mucho gusto cuando vean lo que dice ahí. Pero hombres, tómenlo muy en serio. Lo he visto, lo que pasa ahí, y no le voy a decir ahorita porque de eso no se trata la predicación. Lo he visto que pase 1, 2, 3, 4, 5 veces. Y vez tras vez se cumple. Vaya y léalo. Nos habla del dinero. ¿Qué área de la vida me faltó? ¿En qué puede pensar? Todas las áreas de la vida están en el libro de Proverbios. El libro de Proverbios es el manual para que usted viva una vida plena, íntegra, una vida llena de bendición. Claro, estamos hablando de enseñanzas prácticas. Yo puedo decir que cuando un cristiano lee y practica lo que dice el libro de Proverbios, va a haber bendición plena en su vida. Pero le puedo decir que aún una persona que no sea cristiana, que lee el libro de Proverbios y lo obedezca, le va a ir bien en la vida. Claro, a lo mejor va a terminar en el infierno si no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Pero al menos en la vida le va a ir bien si él obedece sus principios. El primer capítulo del libro de Proverbios nos da una introducción al libro. Proverbios capítulo 1, versículos 2 y 3. Le voy a dar la entradita al libro de Proverbios, pero de veras, yo quisiera que cuando terminemos esta pequeña meditación, en usted quede una sed grande para ir, indagar, profundizar en ese hermoso libro de la Biblia. Capítulo 1, versículos 2 y 3. Dice, el propósito de los proverbios es enseñar sabiduría y disciplina. Si nosotros somos hombres sabios y disciplinados, nos va a ir bien. La falta de sabiduría, la necedad en la vida del hombre y la falta de disciplina traen fracaso en nuestra vida. El propósito de los proverbios es enseñar sabiduría y disciplina y ayudar a las personas a comprender la inteligencia de los sabios, a que podamos entender esa sabiduría que nos va a dar bendición a nuestra vida. Su propósito es enseñarles a vivir una vida disciplinada y exitosa. Ahorita que les pregunté cuántos querían que les fuera bien, todos levantaron su mano. No vi una sola persona en este lugar que no quiere que le vaya bien. Y si hubiera, pues de aquí directo al manicomio. ¿Por qué? Pues porque yo sé que todos, aunque no pareciera, queremos que nos vaya bien en la vida. Pues aquí está la clave. Dice, pero también ayudarles a hacer lo que es correcto, justo e imparcial. Cuando tú haces lo que es correcto en tu vida, los resultados son buenos. Cuando tú haces lo que es incorrecto, puedes hacerlo una vez, 2 veces, 3 veces, estar engañando a tu patrón, estar engañando a tu esposa, estar engañando a tu iglesia, estar engañando a tus líderes. Una vez, 2 veces puedes, 3 veces también, pero va a llegar un momento
que toda la verdad va a salir. Quiero que te grabes bien esto. La disciplina trae éxito. La disciplina trae éxito. Hay una cultura, y esto lo he platicado los lunes, no sé si en alguna ocasión lo he platicado aquí también. Es un principio que me gusta enseñarle a los varones con los que nos reunimos. Por cierto, aquellos varones que no nos acompañen lunes, 8:30 de la noche, no te lo pierdas. Estamos teniendo unas excelentes lecciones por ahí. Una de las culturas más respetadas en el mundo, de gente exitosa, es la cultura japonesa. Dice por ahí un muchacho que era de padres japoneses, padre japonés y mamá colombiana, o viceversa, no recuerdo muy bien. Dice que él creció chiquito ahí en Colombia, bebé, y empezó a crecer. Y llegó un momento que le dijeron los papás: hijo, nos vamos a ir a Japón. Y él decía: no, ¿qué voy a hacer en Japón? En Japón todos son bien inteligentes, bien inteligentes. ¿Sí? Entonces, que él estaba muy asustado. Cuando usted piensa en los japoneses, ¿usted cree que son inteligentes? ¿Mandé? No lo escucho. ¿No son inteligentes los japoneses? Sí, ¿verdad? Son inteligentes. Pero hay una característica más importante. Dice que él se fue y que cuando llegó a la escuela, dice que los niños, había niños, no habían robots, y los niños jugaban igual que él, y entraban y se echaban carrilla y andaban unos arriba de otros. Decía, pues como que se ven normales. Pero que cuando llegaba el maestro a la clase, en ese momento cambiaban las cosas. Todos los niños derechitos esperando a su maestro. El maestro no entraba ni un minuto antes ni un minuto después. Si era a las 12 llegaba el maestro, así como aquí en la vida. ¿Por qué se ríe? ¿No es cierto? Empezamos a las 12, ¿sí? Como 10, pero empezamos a las 12. ¿Sí? Tenemos que darle lo mejor de Dios a nuestras vidas, hay que ser puntuales. Y llegaban los muchachitos, los japoneses, y él decía, híjole, respetuosos con su maestro. Ahí es donde empezaba la diferencia entre los colombianos y los japoneses. Y él se dio cuenta, después de estar mucho tiempo ya, que aunque los japoneses fueran los dueños de la marca más reconocida en el mundo ahorita y que vende más carros que es Toyota y Mazda y Honda y los mejores carros y Sony y todas las marcas mejores son japonesas, la diferencia no estaba en la inteligencia, la diferencia estaba en la disciplina y la perseverancia de ese pueblo. Y ellos tienen un lema que dice, tarde o temprano, la disciplina y la perseverancia vencen a la inteligencia. ¿Y sabe qué? Yo lo creo. Y así como para la vida es importante la disciplina, ¿sí? De la misma manera, la disciplina es importante para obedecer y poner en práctica la palabra de Dios. Podemos leer la Biblia muchas veces, pero si no somos disciplinados para obedecerla, nuestros resultados van a ir siempre al fracaso. Practique la indisciplina en su negocio y su negocio va a quebrar. Practique y eduque a sus hijos indisciplinadamente, que vayan a la escuela cuando quieren, que no vayan a la escuela cuando no quieren, que por cualquier cosita no vayan, que todo lo que quieran hagan, que vayan a la casa vamos a una casa que no es de nosotros y brincan en las camas y tumban todo. El día que sean grandes van a ser iguales y van a fracasar en su vida. Tenemos que ser disciplinados nosotros y ser un ejemplo para nuestras familias y enseñarles con el ejemplo. Y en ese sentido yo le digo, si usted es un hombre disciplinado en la palabra de Dios, si usted es un hombre disciplinado en su vida, usted es un hombre o una mujer que va a tener éxito en su vida.
¿Quiere tener éxito? Sea disciplinado. ¿Quiere tener éxito? Sea perseverante. Y esos principios son enseñados en la palabra de Dios, en el libro de los Proverbios. También tenemos que entender otro principio que nos enseña el libro de los Proverbios. Hacer lo correcto trae prosperidad. Hacer lo correcto trae prosperidad. Y pareciera que en el mundo del día de hoy, hacer lo correcto no trae prosperidad. Hacer lo correcto es obedecer a Dios y es esperar en Él. Aunque veas que otros prosperan mediante otros caminos, sobornando y haciendo cosas que están mal, el soborno quita la paz de la vida del hombre. La Biblia lo enseña, encuentra. El libro de Proverbios habla mucho acerca del soborno y cómo Dios no está de acuerdo con eso. ¿Por qué? Porque no obra justicia. ¿Sí? Y la Biblia nos dice que una persona necia es aquella que no es justa. Pero eso no te corresponde a ti arreglarlo. A ti te corresponde obedecer tú y ser disciplinado tú. Y tú vas a recibir lo que Dios tiene para ti. Eso es lo que la Biblia enseña. Hacer lo correcto trae prosperidad. El problema es que nosotros a veces no tenemos esa definición de prosperidad alineada con la prosperidad que Dios dice. Porque la prosperidad que Dios le da a sus hijos es una prosperidad global. Es una prosperidad en todas las áreas de tu vida. ¿De qué te sirve actuar mal y tener tu cartera y tu cuenta llena de billetes si al final no hay paz en tu corazón? Si al final hay un juicio que estás comprando. Tenemos que buscar una prosperidad global en nuestra vida. Hacer lo que es correcto trae prosperidad. Proverbios capítulo 1 versículos 4 y 5. Estos proverbios, dice el versículo 4, estos proverbios darán inteligencia al ingenuo. Si tú sientes que no eres la persona más competente y capaz en tu trabajo, en tu escuela, yo te digo, tú eres un hijo de Dios y tienes acceso a la sabiduría infinita que Dios te da. Por eso a través de su palabra Dios te dice que Dios va a ser inteligente aún aquel que es un ingenuo, que es una persona que no tiene inteligencia o que se siente que no es inteligente. Estos proverbios darán conocimiento y discernimiento al joven para que él pueda decidir las cosas que son buenas frente a él y las cosas que son malas, las cosas que son correctas y las cosas que no son incorrectas. ¿Desde cuándo? Desde que eres joven. Es que empezamos a caminar en la vida para que nos vaya bien. Si nosotros instruyéramos a nuestros hijos desde que son pequeños en los principios que encontramos en el libro de Proverbios, otro gallo les cantaría. Dice que el sabio escuche estos proverbios y se haga aún más sabio. Y que los que tienen entendimiento reciban dirección. ¿Cuántos de aquí necesitamos dirección para nuestra vida? ¿Cuántos de aquí necesitamos saber si vamos a entrar en una sociedad, si debemos entrar en una sociedad, en otra sociedad, en un negocio, en un proyecto que tengamos? Con la sabiduría que Dios nos ofrece, Él nos garantiza el éxito en todo aquello que vivimos. Dice, al estudiar el significado de estos proverbios y estas parábolas, las palabras de los sabios y sus enigmas. Los proverbios nos ayudan a discernir entre el bien, entre lo que es bueno y lo que no es bueno. Los proverbios nos dan dirección para que nos vaya bien en nuestra vida. Y el punto más importante y el por qué los proverbios son tan importantes, medulares en la vida de cada uno de nosotros. Dice el capítulo 1, versículo 7. El temor del Señor es la base del verdadero
conocimiento, pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Hay otro versículo que dice: el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Y yo quiero que no malentienda esta palabra. Cuando la Biblia nos habla acerca de temor, nos habla del respeto que debemos darle a Dios. El lugar que debemos de darle a Dios en nuestras vidas. Y el único lugar que está dispuesto a Dios tomar en tu corazón es el primer lugar. Dios no es o no está dispuesto a hacer o que le des lo que te sobra o a que lo tengas en último lugar de tu vida. Dios quiere estar en el centro de tu corazón. Dios quiere ser el fundamento de tus pensamientos, de tus deseos, de tus acciones, que todas vayan alineadas a Dios. Por eso el libro de los Proverbios nos enseña que el principio de la sabiduría es el amor a Dios. Porque cuando tú tomas tus decisiones reconociendo a Dios como Señor y Salvador, reconociendo a Dios como el Señor de tu vida, es cuando nuestras decisiones dejan de ser decisiones egoístas, basados en nosotros mismos. En alguna ocasión se le acercaron al Señor y le dijeron: Señor, ¿en qué resumirías toda la ley? Todos los principios de la Biblia. Dicen dos cosas: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda con todo tu ser, con tus fuerzas, con tu alma. Hay una palabra que se repite ahí mucho. ¿Cuál es? Todo. Dios quiere de tu vida todo. Dios no quiere las obras de tu vida. Dios quiere toda tu vida. Por eso entendemos que el fundamento de estos dichos sabios es el respeto y el amor a Dios. Néstor, pues, el respeto y amor a Dios. Yo quisiera terminar este mensaje con una conclusión. Ahorita vamos a escuchar un canto muy hermoso. Yo quisiera que hiciéramos conciencia de algo. La obediencia a la palabra de Dios nos garantiza una vida llena de bendición, una vida llena de prosperidad. Al final, tú y yo somos el resultado de nuestras decisiones, buenas o malas. Somos el resultado de nuestras decisiones. Dios quiere lo mejor para sus hijos. En su palabra, Él nos ha dado la clave de cómo vivir una vida próspera y abundante. Si tu condición en este momento de tu vida es buena, te tengo una noticia: puede ser mejor. Si tu condición en este momento de tu vida es de destrucción, perdiste tu familia, perdiste tu negocio, perdiste todo, te digo algo: Dios es el experto en reconstrucción y restauración. Lo que tú hayas perdido, Dios está dispuesto a devolvértelo cuando tú empiezas a tomar decisiones alineadas a lo que Él enseña en su santa palabra. Dios siempre ha sido y va a ser fiel. La fidelidad de Dios es grande. Dios es fiel a su palabra. Por eso es importante que conozcamos la palabra de Dios y la pongamos en práctica. Pero al final
nosotros vamos a forjar nuestro futuro en base a nuestras decisiones. Mi consejo el día de hoy es que tomes decisiones sabias para que te vaya bien en todo lo que hagas. Yo le pedí al grupo que prepararan este canto.